a todos y a todas. Bienvenidos a esta última conferencia de la mañana, dedicada precisamente a las profecías de Joseph Ratzinger sobre el futuro de la Iglesia, un tema que está más o menos en continuidad con lo que hemos escuchado en la conferencia anterior a doña Lidia. Para mí verdaderamente es un gusto presentar hoy aquí a un amigo y a un colega, a quien conozco desde hace ya muchos años. El profesor Pablo Blanco nació en Zaragoza en el año 1964 y actualmente es profesor titular de Teología Sistemática en la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra. Realizó estudios de Filología Hispánica en dicha universidad entre 1983 y 1988. Es además doctor en Filosofía por la Pontificia Universidad de la Santa Cruz, con una tesis sobre la filosofía de Luigi Pareison en 1997, y también ha obtenido posteriormente el doctorado en Teología Dogmática en la Universidad de Navarra, con una tesis que le introdujo en el tema de Joseph Ratzinger y en la figura de este gran teólogo. La tesis era la teología fundamental y de las religiones en Joseph Ratzinger, defendida en el año 2005. Como todos saben, su principal y más conocida línea de investigación es la teología de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. Ha escrito además la biografía más completa de Joseph Ratzinger en lengua castellana y es miembro de la comisión editora de las obras completas de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, en castellano. También se ha ocupado del estudio de diversas cuestiones relativas al diálogo luterano-católico y desde el 2021 es asesor de la Subcomisión Episcopal para las Relaciones Interconfesionales y el Diálogo Religioso de la Conferencia Episcopal Española. Está involucrado con numerosas instituciones académicas en España y en América Latina, así como con varias editoriales y revistas teológicas y pastorales. Ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas en teología y más de 50 libros escritos por él o en colaboración con otros autores. Entre ellos, muchos, por lo que es más conocido también, muchos estudios y volúmenes sobre la vida, el pensamiento y la obra de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. Por último, también algo muy conocido, el año pasado ha recibido en Roma el prestigioso premio Joseph Ratzinger de Teología, que es un premio a él y a todo el equipo con el cual que han colaborado con él, pero realmente es un premio merecido a todo el esfuerzo hecho durante años en la investigación sobre este teólogo. Pues aquí tenemos la suerte de que estés, Pablo, hoy con nosotros para hablarnos sobre tu tema preferido, que es Joseph Ratzinger. En el marco de estas jornadas, Católicos y Vida Pública en el País Vasco, que este año están dedicadas a la fuerza que tiene la fe cristiana para dejar atrás los miedos, pues tiene una singular relevancia esta reflexión que en el año 1968, precisamente en una emisora de radio alemana, el joven profesor Ratzinger, que entonces era sacerdote y catedrático de Tubinga, hizo. El título de esta conferencia de Ratzinger era ¿bajo qué aspecto se presentará la Iglesia en el año 2000? Una pregunta. Ratzinger pone precisamente el foco de atención en la importancia que en el futuro de la Iglesia van a tener las minorías creativas y vigorosas en la fe. Este título de Ratzinger está publicado en el libro Fe y Futuro, Sígueme, Salamanca, 1973. Pues nada, no te quito más tiempo para poder escuchar tu reflexión sobre este importante tema. Pues adelante. Muchas gracias, buenos días. Contento de estar aquí en Bilbao, contento y honrado. También porque estuve aquí precisamente en este congreso otra vez de la mano del profesor Rafael Alvira, de ilustre memoria, y quería que también estas palabras que dirijo a ustedes sean un homenaje a su persona. Bien, efectivamente el punto de partida es esa conocida charla radiofónica en la Hessian Rundfunk, en la radio de Hesse, en Alemania,
precisamente sobre el futuro de la Iglesia. Y entonces en esos momentos, año 68, era una profecía, lo que después se ha ido haciendo una realidad. O sea, del furor conciliar se pasó a una crisis posconciliar, de una primavera a un invierno. Surge entonces la propuesta ratzingeriana de minorías creativas, que nos han hablado antes, con la lógica, dice él, del grano de mostaza. El grano de mostaza que, según la parábola de Jesús, al principio es pequeño, si googlean un poco, verán que al principio es una plantita, una planta pequeña, y se convierte en un árbol donde pueden cobijarse muchas aves, ¿no? Y esa lógica de lo pequeño, que al dar Dios el incremento se convierte en algo grande. Aquello que dicen que Newman, viendo ahí abajo, la ciudad de Londres, la gran ciudad de Londres, dijo: dame 6 santos y cambiaré esta ciudad. Yo no sé qué habrá que decir de Bilbao, ¿no? Desde el Pagasarri, por ejemplo, ¿no? Además, después de haber ganado la Copa, pues no sé si serán a lo mejor el doble de santos, ¿no? Porque ya se ve que aquí hay un poderío especial, ¿no? Pero es lo pequeño que llega a ser grande cuando está bien regado por la gracia de Dios. O como decía aquel santo del siglo XX, San José María Escrivá: si queremos ser más, seamos mejores. Aunque esto responde a la lógica, a la ley universal de toda la Iglesia. Bien, el título de mi ponencia es Profecías de Joseph Ratzinger sobre el futuro de la Iglesia, su interpretación y su actualidad. Pero al prepararlo me he dado cuenta de que ha llovido mucho desde entonces, desde el año 68. No solo ha continuado con su carrera de teólogo, después ha sido arzobispo, prefecto de la llamada Congregación de la Doctrina de la Fe, y después papa y papa emérito. Y entonces él realiza un diagnóstico, digamos que esa primera charla es un primer momento diagnóstico, que después va confirmando a lo largo de toda su carrera, ¿no? Y como fruto de los estudios que he realizado sobre este autor, me permito resumir el mensaje de Benedicto XVI en 7 palabras. Podríamos decir el proyecto Ratzinger, el proyecto Benedicto XVI, la fórmula Ratzinger. ¿En qué consiste, no? Bien, pues esto es fruto de algunos estudios que pueden ver ahí, ¿no? Tanto desde el punto de vista histórico, en esa biografía. Lo que menos me gusta es el título que le han puesto, ¿no? La biografía, ¿no? Pero lo ponen así. Y después, desde el punto de vista más teológico, es esa síntesis de su pensamiento, la teología de Joseph Ratzinger, una introducción, que a su vez aparece en una versión compendiada, en un mapa de sus ideas, ¿no? Y entonces vamos a proceder ahora a la síntesis de la síntesis de la síntesis, ¿no? Entonces, si hablamos de 7 palabras, de 7 propuestas positivas y propositivas, la primera, pues, tiene que ver con lo que definió de un modo especial el pontificado. Como ustedes son muy jóvenes, ¿no? Por lo que puedo ver aquí, el pontificado de Benedicto XVI fue conocido sobre todo por el escándalo de la pederastia. Ha sido el tema estrella y él mismo quiso asumir esa impopularidad y afrontó lo que los periodistas han llamado la operación limpieza, no solo desde el punto de vista disciplinar, remitiendo a esos delincuentes que cometieron una serie de crímenes, como él mismo decía, no solo a la autoridad civil, sino también a la autoridad eclesiástica,
pero me parece a mí que también lo ha afrontado desde el punto de vista teórico, teológico. Hay una anécdota de un amigo mío que se confiesa agnóstico, y es lo que ocurrió cuando Benedicto XVI fue el año del sacerdocio. 2010 saltaron todos estos casos de pederastia y Benedicto XVI decidió consagrar a los sacerdotes al Inmaculado Corazón de María. Fue a Fátima y entonces en el vuelo a Fátima un periodista preguntó: bueno, ¿no cree que hay una conspiración, una conjura, un ataque sistemático a la Iglesia? Y el Papa Benedicto XVI, sin negar la mayor, dijo: el mayor ataque contra la Iglesia es el pecado dentro de la Iglesia. El pecado dentro de la Iglesia. Y este amigo mío agnóstico me dijo: a mí esa respuesta me ha convencido, porque no es echar balones fuera, sino que es asumir el problema y solucionarlo desde Dios. Por eso su primera encíclica se tituló precisamente Dios es amor. Y ahí nos explicó donde el eros humano, ese amor descendente, ese amor posesivo, se puede convertir en verdadero ágape, amor descendente, en este caso. Por lo tanto, el amor donado, el amor como don, como algo que Dios nos ofrece, pero hace falta una mediación necesaria para que el eros se convierta en verdadero ágape cristiano. Hace falta una purificación. El ejemplo que se suele poner es el del crisol. Un crisol es un horno en el cual se mete oro para precisamente depurarlo, purificarlo. Y entonces, como, espero decirlo bien porque me han dicho que estamos aquí, tiene una larga tradición de altos hornos, ¿no? Pero como la temperatura de combustión del oro es mucho más alta que la de las impurezas, la tierra, las piedrecillas, etcétera, pues cuando se mete el oro en el crisol, se queman las impurezas y al final queda oro muy puro, oro de muchos quilates. Bueno, pues así pasa con nuestro amor, con nuestro corazón, que siempre tenemos elementos espúreos, elementos que tenemos que purificar en cualquier relación. Y ese eros humano tiene también sus impurezas que tienen que ser purificadas para encontrarse con ese amor de Dios, ¿no? Lo curioso es que el Papa Benedicto quiso unir esas dos dimensiones para los protestantes, a los cuales también he dedicado parte de mis estudios. Son dos realidades irreconciliables y entre eros y ágape no hay nada en común. Entre lo humano y lo divino no hay ninguna posible comunicación, hay un abismo. Y sin embargo, el eros, sí, se puede enriquecer con el ágape, ¿no? También al revés, porque a veces no somos capaces de querer a una persona. Nos pasa a veces que hay personas que no solo no conectamos, no congeniamos, sino que no soportamos, ¿no? Y en ese sentido, que el amor sea donado, como dice el mismo Ratzinger, ¿no? Él utiliza una expresión que en español no suena tan bien, amor de segunda mano. Lo de segunda mano nos suena un poco, pero es que en Alemania hay una cultura del reciclaje muy difundida y por lo tanto, yo me acuerdo cuando estaba ahí en verano, montan mercadillos y la gente va ahí antes de que salga el sol con linternas para ver cuál era el chollo, la ganga que podían comprar, ¿no? Bueno, pues amor de segunda mano, mejor dicho, amor prestado, ¿no? Y como el corazón humano tiene también un coeficiente de dilatación infinito, pues cuando está insuflado
por esa caridad divina, es capaz de querer, incluso en circunstancias difíciles y que nos podrían parecer imposibles. Por eso está la revolución del amor que propone Benedicto XVI, porque hay una continuidad entre amor, eros, caridad, agape, y santidad, porque la santidad no es otra cosa que el amor total. Bien, la segunda palabra yo creo que es más conocida y es, lógicamente, la razón. He hablado innumerables ocasiones sobre este tema, especialmente el más conocido es el diálogo con Jürgen Habermas, el cual, desde distintas orillas, podríamos decir, Habermas como un epígono del marxismo, de la Escuela de Frankfurt, pues llegan al acuerdo, al consenso, de que razón y religión deben curarse de sus respectivas, así lo dicen, patologías. O sea, la religión tiene también enfermedades, como pueden ser el fanatismo y el fundamentalismo. Y por eso la razón puede desempeñar esa función correctora. Y su contrario también es cierto. La razón, y especialmente la razón moderna, esa razón que ha sido también criticada por la Escuela de Frankfurt, y al proponer la razón comunicativa, pues sí, la razón moderna, los sueños de la razón producen monstruos, pues ha producido monstruos como Auschwitz. No hay nada más racional, más científico, dedicado a exterminar seres humanos, ¿no? O Hiroshima o Chernobyl. Y por eso la razón también necesita ese horizonte que proponen las religiones y que propone también una crítica. Y por eso, en el famoso discurso de Ratisbona, proponía esa razón ampliada, que podemos relacionar con la razón comunicativa, una razón abierta. ¿Abierta a qué? Pues abierta al arte, por ejemplo. El arte también tiene una dimensión cognoscitiva. Abierta, por supuesto, a la ética, abierta a las religiones, abierta también al mundo de los sentimientos, de los afectos, de las emociones, que ahora pues están siendo redescubiertas, ¿no? En el fondo es una razón ya no moderna, aunque Ratzinger reivindica esa razón con el furor propio de un ilustrado, sino que yo me atrevo a llamar posmoderna, o por lo menos para la posmodernidad, porque es capaz de conjugar esa crítica que la posmodernidad ha hecho a la modernidad, ¿no? A la ilustración. Bien, y por lo tanto tenemos ahí también esa primacía del logos sobre el ethos, que como ustedes sabrán, pues viene de Romano Guardini, del último capítulo del Espíritu de la Liturgia, donde pues tener una idea clara nos ayuda a actuar con claridad. Pongo un ejemplo y pido disculpas porque es un ejemplo ecológicamente incorrecto, que es el de la caza del zorro, ¿no? La fox hunting famosa, ¿no? Donde aquí hay una gran tradición y una gran relación con lo británico, ¿no? Pero es el pobre zorro y después una jauría de perros, ¿no? Y entonces dicen que la mitad de los perros alcanzan al zorro, mientras la otra mitad no la alcanza. Se va a dormir la siesta o a dar una vuelta o lo que sea, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues que la mitad que ha visto al zorro es capaz de seguirlo. Y la que no lo ha visto no lo sigue. A nosotros nos pasa lo mismo cuando vemos una cosa, cuando la entendemos, somos capaces de seguirla. Cuando vemos a Jesucristo y lo conocemos, somos capaces de seguirlo. Y cuando somos capaces de entender una determinada situación, del tipo que sea, entonces somos capaces de actuar en consecuencia.
Perdón que hable aquí de la experiencia personal, ¿no? Pero yo tengo la suerte de trabajar con universitarios y muchas veces no les doy recetas. Les digo, oye, piensa esto, vamos a estudiarlo, a ver qué entiendes, a ver si lo entendéis, tú y tu novia, ¿no? A ver si lo entendéis, a ver qué entendéis. Porque, como decía Leonardo da Vinci, un gran amor es hijo de un gran conocimiento. Y a medida en que conocemos somos capaces de dirigir nuestras vidas, ¿no? Primacía del logos sobre el ethos. Y después ese otro binomio del amor y la verdad, que es como una especie de mantra que se repite a lo largo del pontificado de Benedicto XVI. Es decir, lo que había diagnosticado en el año 68, digamos que casi 50 años después, acaba de formular como una respuesta y la profecía se convierte en verdadera propuesta, ¿no? Y esta unidad entre verdad y amor, el amor y la verdad y el amor, pues es una complementariedad que podemos también experimentar, ¿no? La verdad sin amor y el amor sin la verdad. Sí, el amor sin la verdad pues muchas veces cae en la arbitrariedad, en el emotivismo, en el sentimentalismo. Pero su contrario también es cierto. La verdad sin amor es dura. Y a veces esto lo podemos comprobar de un modo personal, ¿no? Que nos han dicho algo que es verdad, pero nos lo han dicho con dureza y decimos, bueno, tiene razón, pero quizá podía habérmelo dicho de otra manera, ¿no? Pues verdad y amor y verdad como plenamente complementarios, ¿no? Bien, razón, corazón, creación. Muchos han hablado de las raíces verdes de la última encíclica de Benedicto XVI y la verdad es que la táctica que utilizó el Papa bávaro fue unir, ustedes se acordarán cómo con San Juan Pablo II se le aplaudía cuando hablaba de ética social y se le criticaba cuando hablaba de ética sexual. Bueno, pues Benedicto XVI conjugó la ética de los negocios con la ética sexual, la bioética o el respeto del medio ambiente. Por eso podríamos decir que es una encíclica global y social al mismo tiempo, ¿no? Hay una anécdota de la visita que hizo el Papa Benedicto al Bundestag alemán, al Parlamento alemán, ¿no? En el año 2011, si no me equivoco. Y entonces ahí, pues los verdes, los ecologistas, boicotearon el acto. Y dijeron, no vamos a asistir. Pero, bueno, al final algunos recalaron allí. Y no salían de su asombro cuando el Papa empezó su discurso y los puso a ellos, a los ecologistas, como ejemplo. Les dijo, ustedes son quienes están abiertos a la realidad, que no son como esos edificios que no tienen ventanas y no conocen su entorno, la naturaleza, lo que les rodea. Y entonces esto, que es un viejo tema que Ratzinger consideraba una verdad olvidada, de hecho es curioso como él cuando es nombrado arzobispo de Múnich, en la Liebfrauendom, en la Catedral de Múnich, hay 2 ciclos de homilías sobre 2 temas que parecen centrales para él. El primero es la Eucaristía, y hablaremos luego de eso, pero el segundo es este, el de la creación, porque esa ecología tiene que estar en clave originaria. Es decir, si le quitamos el fundamento a la ecología, al final todo acaba en lo relativo, en lo arbitrario, en lo puramente casual. Por eso él propugnaba un ecologismo no solo cristiano, lógicamente, al hilo del relato del Génesis, no solo exterior, sino interior. Y él lo explica con el prólogo de
el Evangelio de San Juan. Ustedes se acordarán cómo en esas palabras, en paralelo con el primer versículo de la Biblia, ¿no? En el principio Dios creó el cielo y la tierra, Génesis 1:1, y Juan, pensando en eso, dice, el principio era el Logos, introduce ahí una novedad. Ese Logos va con mayúscula y, como saben ustedes, es la palabra, el verbo, el Hijo. Y en el versículo 3, Juan 1:3, dice, todas cosas fueron hechas conforme a Él. Bueno, sobre el Logos explica Ratzinger eso que habíamos dicho de la unidad entre verdad y amor. O sea, no es un Logos aislado, sino que es una razón-amor. Razón-amor. Un Logos agápico, decían los antiguos, verbum spirans amorem, San Agustín, ¿no? Verdad y amor están ahí íntimamente unidos, y razón creativa lo llama, razón-amor, porque es el fundamento, el origen de todo. El principio no era el caos, sino era el Logos, y por lo tanto la creación tiene un sentido. Todas las cosas fueron hechas conforme a Él. Todas las cosas tienen la huella del Logos. Y por lo tanto, ya podemos pasar al mítico versículo 14, y el Logos se hizo carne. Nosotros, al asumir la naturaleza humana, el Verbo eterno, también ilumina esa capacidad racional y relacional que tiene el ser humano. Les recuerdo, porque ya la sabrán, la famosa anécdota de San Agustín, ¿no? Cuando estaba intentando profundizar en quién era Dios, y entonces estaba un poco saturado, ¿y qué hizo? Pues lo mejor que podía hacer, aquí lo tienen fácil, ¿no? Pues se fue a la playa, ahí a pasear, y ahí es donde se encontró a aquel niño que estaba haciendo un agujero en la arena. ¿Y tú qué haces? Pues un agujero, ¿sí? ¿Para qué? Quiero meter el mar dentro de este agujero. Entonces San Agustín no pudo evitar reírse, ¿no? Entonces el niño se le queda mirando y le dice, pues más difícil es lo que pretendes tú, que es entender a Dios, entender la Trinidad. Pero esa misma tarde San Agustín dio con la clave para explicar la Trinidad, que dice, ¿qué es lo más noble que tiene el ser humano? La capacidad de conocer y la capacidad de amar. Por lo tanto, voy a explicar la Trinidad por vía de conocimiento y de amor, como después toda la tradición latina ha hecho, ¿no? Bien, pues a través de la capacidad de conocimiento nosotros podemos conocer el logos interior de las cosas, el sentido interior de las cosas, la naturaleza de las cosas, y por eso debemos respetarla, no simplemente por un imperativo categórico o por una ley cifrada y emanada en cualquiera de las sedes que tengan autoridad, sino por el mismo ser, por la misma esencia, por la misma naturaleza de las cosas. Pues razón, corazón, creación y adoración, como verdadero motor de toda la Iglesia. Bueno, Ratzinger dice que todos los problemas que puede tener la Iglesia es precisamente que no sepamos adorar, que no sepamos orar, que no sepamos celebrar. O sea, frente a un activismo cortoplacista, Ratzinger siempre ha sido una persona que sabe pensar, sabe esperar, sabe rezar. Hay una anécdota que contaban de Juan Pablo II, de San Juan Pablo II, que cuando surgieron estos terribles casos de pederastia en Estados Unidos, Juan Pablo II dijo, esto ha pasado porque han descuidado la Eucaristía. Y uno puede decir, ¿y qué tiene que ver? Pues tiene que ver. Luego contaré otra en sentido positivo, ¿no? Él está convencido de que la crisis de la Iglesia se debe al descuido de la liturgia. Y eso es algo que para él ha sido algo pues, vertebrador, constitutivo de todo su pensamiento y su personalidad. Él cuenta cómo, lógicamente, la experiencia del nacionalsocialismo
pues ha pesado profundamente en su biografía, ¿no? Y él decía que tenía dos refugios, ¿no? Uno era la razón, porque claro, decían, mira, ese es católico, ese va a misa, ese va a ser cura, y él se sentía la obligación de argumentar, de defenderse, de explicarse. Pero el otro lugar, el otro refugio que encontró frente a la opresión nacionalsocialista fue precisamente la liturgia, donde entraba en contacto directo con el misterio. Bien, la Eucaristía va a ser el centro, decíamos que era el tema, el otro gran tema del ciclo de homilías, cuando él fue arzobispo de Múnich y Frisinga, pero es el centro, hace realmente la Iglesia. Cuento una cosa que me dijo el otro día un sacerdote joven, ¿no? Me contó un chiste y dijo, el otro día un párroco, es un chiste, supongo, no sé. O por lo menos a mí me hizo gracia, ¿no? El otro día un párroco se encontró una pintada en la casa parroquial y la pintada decía, a los que no rezan, Dios les castiga con reuniones. Y a veces pensamos que la Iglesia la hacemos nosotros a base de reunirnos o de decidir o de hablar o de discutir. ¿No? Para Ratzinger y toda la eclesiología eucarística, lo que hace la Iglesia es la asamblea litúrgica, la adoración, el reunirse en torno a la Eucaristía. ¿Qué es la Iglesia? Pues el pueblo de Dios reunido en torno a la palabra, el cuerpo y la sangre de Cristo. Y eso es lo nuclear, eso es lo esencial. Y por eso ese íntimo núcleo íntimo, tenemos que cuidarlo de un modo muy especial, ¿no? Termino esta parte porque veo que se acerca el tiempo. Bueno, ya vamos por el 4, son 7, o sea, vemos el final del túnel, ¿no? Pero hay una anécdota de Teresa de Calcuta que creo que ilustra bien esta lógica, ¿no? En una ocasión, las monjas de la Madre Teresa, de Santa Teresa de Calcuta, pues hicieron ahí como una especie como de huelga, ¿no? Diciendo, es que no podemos más, es que no llegamos. Y entonces, la Santa de Calcuta, yo creo que con sabiduría de mujer, por lo que se verá, dijo, pues lo que podemos hacer es suprimir la adoración con el Santísimo que tenemos por la mañana, la media hora de adoración con el Santísimo. Y entonces obtuvo el efecto que buscaba. Y es que entonces sí que hubo un verdadero motín de monjas, ¿no? Y el resultado de ese capítulo que tuvo lugar en Nairobi fue que no solo iban a tener media hora de adoración por la mañana, sino también media hora de adoración por la tarde. ¿Y cuál fue el resultado? Pues que tuvieron más vocaciones. Y con más vocaciones llegaron a más. Bien, esa es la lógica eucarística, esas son las matemáticas que Ratzinger propone, ¿no? El cuidar ese núcleo íntimo de la adoración donde recargaremos nuestras baterías y no solo nos cohesionaremos porque es sacramento de comunión, sino que también nos lanzaremos a esa misión que el Papa Francisco nos llama de un modo continuo, ¿no? Bien, en cierto modo también el Papa Francisco hace esto, ¿no? Se levanta a las 5 o 5:30, se pone a rezar y luego ya que venga lo que sea, ¿no? Bien, la quinta palabra es lógicamente Jesucristo, al centro, y lo primero que nos puede llamar la atención es que a pesar de las múltiples ocupaciones que tenía, las múltiples obligaciones durante su pontificado, él quiso terminar esa obra de Jesús de Nazaret. Yo no podía decir, bueno, es que no tenía nada que hacer, pues tenía mucho que hacer, pero el anunciar el nombre de Jesucristo lo consideraba como un cometido fundamental de su ministerio como sucesor de Pedro. Y además anunciarlo como verdadero Dios y verdadero hombre, porque Cristo no es un profeta o un avatar más de la divinidad.
Claro, si no es Dios no puede salvarnos. Y si no es hombre tampoco. Y por lo tanto, el recordar esas dos naturalezas de Jesucristo, y en este sentido es llamativo como Benedicto XVI sacude a algunos autores exegetas, protestantes, precisamente porque ellos hablan claramente de la divinidad de Jesucristo. O sea, Cristo sí, Iglesia también. O sea, se puede salvar un musulmán, un budista, un sintoísta, un animista, por supuesto. Pero si se salvan es en Jesucristo. No, ni en Mahoma, ni en Buda, ni en el gran Manitú, porque solo Jesucristo es el Hijo de Dios. Y recordar esto es importante. En ese sentido, Ratzinger tiene como una gran decisión, porque aplica eso que era la frase favorita de San Juan Pablo II que le preguntaron en el Evangelio, ¿no? ¿Cuál es su frase favorita? Y mira que hay frases bonitas, ¿no? El Padre Nuestro, las bienaventuranzas. Y San Juan Pablo II dijo, la verdad os hará libres. La verdad os hace libres. A veces tenemos miedo a la verdad, tenemos miedo a decir la verdad, a manifestarla la verdad, pero nos olvidamos de esto, que lo realmente liberador es la verdad. Por supuesto no se trata de imponer, la verdad se propone, no se impone, también decía San Juan Pablo II, ¿no? Pero esa propuesta liberadora, salvífica, tiene que estar vigente en nuestros días, ¿no? En este sentido hay una anécdota también de unos obispos latinoamericanos que cuenta el mismo Ratzinger en un artículo, y él cuenta como en una ocasión pues fueron a verle y decían, bueno, queremos agradecerle todo lo que la Iglesia ha hecho aquí, era una comunidad indígena en Latinoamérica, ha construido un pozo, una escuelita, un dispensario, pero, decían estos indígenas, necesitamos que nos hablaran de Jesús, han venido unos protestantes y nos hemos hecho protestantes. Y Ratzinger dice, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿O de qué estamos hablando? Igual estamos hablando de cuestiones exquisitamente clericales y nos olvidamos de anunciar a Cristo crucificado y resucitado, como hacemos ahora en Pascua, ¿no? Bien, por eso Cristo sí, Jesús sí, Cristo también, la Iglesia, como se suele decir, ¿no? Cristo sí, Iglesia no. Cristo sí, Iglesia también, ¿no? Porque la Iglesia, podríamos decir, es como dos núcleos concéntricos, ¿no? En el centro está Cristo, Cristo es el centro, la centralidad de Jesucristo, y después, como si fuera un aro, un donut, ¿no? Un círculo concéntrico, alrededor estaría la Iglesia, porque la Iglesia no es otra cosa que el Cristo ampliado, no es otra cosa que el cuerpo y la esposa de Cristo. O como decían los antiguos, Cristo es el sol y la luna es la Iglesia que refleja la luz del sol. La Iglesia está para anunciar a Cristo, para hacer presente a Cristo, no para darse vueltas a sí misma o ser puramente autorreferencial. Esto para Ratzinger es algo definitivo. Jesús sí, Cristo también, Cristo sí, Iglesia también. Y Jesucristo es verdad que se sirvió de una mediación, escogió a 12, y esa continuidad de la salvación que Cristo nos ha traído a través del ministerio apostólico es fundamental. Pero junto a este ministerio apostólico, él habla, como hacía Baltasar, de un ministerio mariano o marial. Entonces, perdonen que cuente una anécdota personal, pero en
una ocasión que fui a ver a un profesor alemán, un catedrático alemán, ¿no? Entonces yo esperaba ahí encontrarme, no sabe qué, en Berlín era, ¿no? Un experto en Schleiermacher, ¿no? Y le escribí y curiosamente me invitó a cenar y yo dije, esto no es muy normal aquí, pero bueno, ahí fuimos, ¿no? Entonces me encontré a un tipo totalmente raparo ahí con su arete, ¿no? Y digo, vaya, este catedrático, ¿no? Y entonces estuvimos cenando y hablando, yo le pregunté de las cosas que había ido a estudiar ahí, el ministerio Lutero, ¿no? Y al final apareció su mujer. Y entonces su mujer me preguntó, oye, ¿qué hay del sacerdocio de la mujer? Y entonces yo le dije, bueno, pues usted sabe que la persona más importante, esto lo hizo un documento del Vaticano, no se me ocurrió a mí, ¿no? Usted sabe que la persona más importante después de Jesucristo no es ni el Papa, ni los obispos, ni los curas, ni los diáconos, sino que es una mujer y es María. Y yo vi que aquella mujer pues se quedaba así como un poco sorprendida, como bloqueada, ¿no? Y entonces, pues, bueno, yo dije, pues no sé si habré metido la pata. Entonces, cuando volví a Pamplona, le pregunté a la profesora que me había dado el contacto, que es una alemana, Elisabeth Reinhardt, ¿no? Y entonces le dije, bueno, ¿ha pasado esto? Y dice, no, claro, es que ella es pastora luterana. Y yo creo que le dejó un poco descolocada el lugar en el cual el mismo Dios ha colocado a la mujer en la Iglesia, en ese núcleo íntimo, íntimamente unido a Jesucristo, ¿no? Bien, pues la misión de la Iglesia consiste en anunciar a Cristo y así se podrá avanzar en la unidad y el ecumenismo, que es una gran pasión de Ratzinger, ¿no? Bien, como se está acercando el final, pues voy a la última palabra, que es belleza, ¿no? Para Ratzinger, que es un enamorado del arte y la belleza, no es un elemento decorativo puramente ornamental, sino que es algo esencial, constituye algo nuclear en la realidad. Pongo dos ejemplos. Él dice que un teólogo, yo hablo de mi gremio, no me meto en lo de los demás, pero dice, un teólogo que no tiene sensibilidad estética es un teólogo peligroso. Y cuando le preguntaban a uno de sus alumnos, ¿no?, ¿qué diferencia hay entre Ratzinger y otros profesores? Y decía que Ratzinger siempre tiene tiempo para tocar el piano. Porque para él esa experiencia es también constitutiva de la propia humanidad, de la propia personalidad. Y por eso él dice que la belleza del arte cristiano y de la vida de los santos es el principal agente de evangelización. O sea, sí, no es algo puramente ornamental, es algo constitutivo. Quizá lo podemos ilustrar con esta conocida anécdota de los enviados del príncipe Vladimir de Kiev, ahora que estamos en esta triste situación, ¿no? Porque el primer lugar evangelizado en el Rus fue precisamente Ucrania. Y es porque el príncipe Vladimiro envió a una serie de embajadores hizo lo que podríamos llamar ahora una especie como de casting de religiones, ¿no? Una especie como de concurso, y entonces envió a sus legados primero a Bulgaria, donde estaban los musulmanes, y les vieron rezar y dijeron, pues bien, ¿no? Y después los mandó a Alemania, donde estaban los católicos latinos, ¿no? Dijeron, pues bien, también mejor, sí. Y al final los mandó a Constantinopla, donde el emperador les recibió con todos los honores, que hay en esas bóvedas, la celebración de la Divina Liturgia con sus cantos increíbles, ¿no?, el incienso, y aquellos embajadores, aquellos legados dijeron, aquello era el cielo en la tierra. Y entonces desde ese momento el Rus se convirtió al cristianismo, ¿no? Y por tanto la belleza presente en la liturgia, la celebración litúrgica,
el arte cristiano, en la vida de los santos. Claro, ¿por qué nos atraen los santos? Porque tienen belleza. ¿Por qué nos atrae la vida de los santos? Porque tienen belleza. Pues pueden ser un importante agente de evangelización en este mundo posmoderno y un tanto esteticista. Bien, pues me quedo aquí, también por si quieren preguntar alguna cosa, estaré encantado de intentar responder. Esto es un poco una especie como de síntesis de lo que he explicado. Jesucristo al centro, en torno a él la Iglesia, todo rodeado por la belleza, y después esos 4 pilares de los cuales hemos hablado de razón, corazón, creación y adoración. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Pablo, por esta estupenda síntesis en 7 palabras del pensamiento de Ratzinger, que al mismo tiempo ponen un poco la atención, el foco, sobre los grandes desafíos que hoy tenemos los cristianos. Las preguntas pueden ser formuladas por escrito y se las pueden entregar a las azafatas que están a los lados para que las traigan a la mesa. Bien, me preguntan aquí sobre la teología de la historia. El paso de una iglesia mayoritaria a una minoritaria tiene sentido en la teología de la historia, como parece mostrar la segunda carta a los tesalonicenses. Pues sí, en este sentido, el paso de una religión de masas, quizá más superficial, pues puede ser también una oportunidad, no solo un problema, sino una oportunidad para crear un cristianismo más auténtico. El grano de mostaza, ese elemento purificado, que una vez purificado, como si fuera una dieta, pues uno tiene una mayor capacidad de acción, de movimiento, de misión en la propia Iglesia, ¿no? Por lo tanto, el que, bueno, por lo menos en la sociedad occidental, de todas formas con esto yo creo que hay que hacer los números de un modo global, ¿no? Efectivamente, Occidente está en franca decadencia, nos han ilustrado antes muy bien, y la solución es la misma que realizaron los primeros cristianos. Esto Ratzinger cuenta cómo, y también los sociólogos de la religión, dicen, bueno, ¿cómo consiguieron los primeros cristianos cambiar un imperio, el romano, tan alejado de Dios, no solo pagano, sino anticristiano? Dice, pues hay 2 vías fundamentales. La primera es la de la caridad, porque los primeros cristianos pues fundaban hospitales, se ocupaban de los enfermos, de los ancianos, no abortaban, hasta el punto que los que le veían desde fuera decían, mirad cómo se quieren. Y eso fue un testimonio de atracción definitivo, ¿no? A través del cual, lógicamente, actúa Dios, ¿no? Dios es amor y actúa también a través de nuestro cariño humano, de esas relaciones limpias, ¿no? Y luego, por otro lado, el otro camino es el más difícil, porque el peor enemigo que podía tener el cristianismo, o el oponente más difícil, era precisamente la ciencia, la filosofía, los intelectuales. Y los primeros cristianos entran a ese debate. Y tenemos figuras como Justino, Clemente de Alejandría, o el mismo San Agustín, ¿no? Cree para entender y entiende para creer. También el entender, el pensar, nos puede ayudar a creer más y mejor, ¿no? Y a través de esos pequeños retos o esos pequeños movimientos, el cristianismo se convirtió en una
religión popular, ¿no? Quizá ahora tenemos que quitarle un poco de cáscara, ir a ese núcleo, a ese meollo, a esa esencia, y volver a reproducir ese movimiento de crecimiento orgánico, de empezar desde lo pequeño como hace una semilla, ¿no? Se va abriendo y al final pues se convierte en algo grande, pues regado por la acción misericordiosa de Dios. Muy bien, gracias. Otra pregunta, tenemos que ir seleccionándolas porque tenemos que acabar casi en 7 minutos. Aquí hay otra pregunta que dice: ¿existe una continuidad entre Francisco y Benedicto XVI en la cuestión de la ecología integral? Claramente, o sea, de hecho, según cuentan, el Papa Benedicto tenía preparada una encíclica, o estaba preparando una encíclica sobre el tema del medio ambiente, como después el Papa Francisco pues publicó Laudato Si, ¿no? Pero desde luego hay muchas referencias en Laudato Si a Benedicto XVI y se puede ver una línea de oro de continuidad perfecta, ¿no? Perdón que no me extienda, pero es para dar. Sí, es una pregunta muy oportuna. Muchas gracias. Otra pregunta que pienso que mucha gente se la plantea también, aunque no tiene mucho que ver tampoco con Benedicto XVI, pero que pienso que la respuesta puede ser interesante. Dice: si la mujer es tan importante, ¿por qué no puede ser sacerdote? Bueno, porque no todos tenemos que estar en el mismo lugar, ni todos tenemos que desempeñar el mismo ministerio, ¿no? O sea, que la mujer sea nuclear o esencial íntimamente a Jesucristo, quiere decir que tiene que desempeñar la función que Cristo le ha encomendado, igual que a mí me ha encomendado otra. A cada uno de nosotros nos encomienda un cometido. Pero detrás de esto, y perdón que lo diga así tan rápido, lo que me parece a mí que hay es una idea equivocada del ministerio. Entonces, pensamos que el ministerio es poder, y entonces lo que hace falta es un empoderamiento. Si eso fuera así, sería lógico. Pero, como dice el Papa Francisco, el poder es el servicio. Y entonces, dentro de la Iglesia hay muchos modos de servir. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos que encontrar el lugar adecuado en el cual podemos servir, y lógicamente aquí la voluntad de Dios creo que tiene algo que ver. La siguiente pregunta, y ya la última porque no disponemos de más tiempo, trata sobre un tema muy importante en Benedicto XVI, que es el tema de la belleza en la liturgia. Entonces, la pregunta es esta relación que hay, a veces relación sufrida, de muchas personas que acuden a la liturgia y ven que se abusa de las disposiciones litúrgicas, es decir, que se celebra con una idea equivocada de belleza. Entonces la pregunta yo creo que se respondería bien si nos hablas un poco de qué modo entendía la belleza aplicada a la liturgia de Benedicto XVI. Bien, tengo aquí un experto en liturgia, pero él hablaba a este propósito de la loikela treía. Hemos hablado del logos, y es Romanos 12:1, o sea, como el culto conforme al logos, como el celebrar no es algo que uno, antes hablábamos, ¿no? O sea, el poder es el servicio. No se trata de que un sacerdote, un celebrante, yo mismo, ejercite mi poder de un modo omnímodo y determine cómo hay que celebrar. Eso me viene dado, es algo recibido. Entonces, el cura no es una especie de Gandalf, ¿no? Que, como si fuera un mago, Gandalf el gris, que no, lo que hace es representar a Cristo, ¿no? Y esa representación de Cristo también necesita, digamos, un determinado contexto. Y el culto conforme al logos, con mayúscula y con minúscula, quiere decir que uno tiene que celebrar, digamos, dentro de un determinado contexto, ¿no? De todas formas, yo creo que todos podemos participar de modo activo, como nos recomienda el Vaticano II, en toda celebración, ¿no?
Y si alguien, bueno, pues se siente defraudado, no se siente cómodo, interiormente sí que puede adorar profundamente, ¿no? Y luego, bueno, pues también pedir pues, para que los sacerdotes celebremos como debemos celebrar lo más grande que tenemos en la Iglesia, ¿no? Me parece a mí. Muy bien, muchas gracias, Pablo, pero aquí para el último minuto lo cojo yo un poquito para hacer una pregunta que no es para responderla ahora, sino para que cada uno de nosotros se la plantee y busque una respuesta, y si nos puedes ayudar con alguna publicación en el futuro. Me parece que por lo menos es la pregunta que yo me hago cuando estamos hablando ahora de minorías creativas. Claro, se habla de minorías creativas, que los cristianos estamos en minoría, pero la pregunta es, ¿y qué características tienen que tener esas minorías creativas para que realmente influyan en la vida de la Iglesia y la sociedad? Es decir, ¿cómo deben ser, cómo configurar esas minorías creativas? Ahí dejo la pregunta, ¿no? Porque no es, somos una minoría, sí, pero ¿qué características tenemos que tener para que esa minoría tenga una incidencia, sea influyente en la vida social y en la Iglesia? Bien, yo aquí acudiría a Newman. Hace falta que responder. Bueno, como quieras. Yo aquí, ya se me ha pedido una recomendación, ¿no? Bibliográfica, acudiría a Newman, ¿no? Donde hablaba precisamente de los laicos y del papel de los laicos en la Iglesia, también con una capacidad de discernimiento, ¿no? Y como si los laicos están intelectualmente preparados, espiritualmente preparados, interiormente preparados, también movidos hacia la acción, pues pueden ser capaces también de cambiar este mundo que a veces no es tan perfecto como querríamos. Muchas gracias.